Muy buenos días. Soy Elinor Muñoz de Pinel, de Honduras, y es un placer muy grande el poder en este día estar junto a ustedes por estos medios electrónicos. Seamos todos acogidos bajo ese manto de poder del Espíritu Santo. Sea Él guiándonos y ministrando a nuestro ser la plenitud de la presencia del Altísimo. Voy a comenzar compartiendo parte de mi vida. Y en esta oportunidad, ¿qué cosa mejor sino recordar algo que leí hace poco? Y dice que prácticamente nos pregunta, ¿qué eres tú? ¿Eres árbol o eres leña? Durante esos días que yo pude leer eso, sí me hizo reflexionar mucho, porque preguntaba, ¿eres árbol que arropa bajo su copa cantidad de pajarillos, animalitos diferentes, o bajo esa sombra alientas vidas, orientándolas, encauzándolas, o apenas llegas a ser un trozo, un pedazo de madera que solo por una vez sirve? Llegas a hacer eso para que después termines en un polvo llamado ceniza. Pues no dejé de reflexionar sobre eso. Estuve pensando y realmente lo que cada una de nosotras desea es ese árbol que en el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores se ha encauzado, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto no cae y su hoja prácticamente sirve para medicina, y que todo lo que toca prosperará. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esa clase de árboles. Y ha tratado con el mundo entero prácticamente en este tiempo, dándole a conocer lo que Él desea que seamos cada una de nosotras. Queda para ti en esta oportunidad, ¿qué quieres ser? ¿Árbol o leña? Un día yo estuve como leña. Dios pensó que iba a seguir ese caminar de ser un árbol frondoso, pero al enemigo no le plació y me quiso ver como leña. Bien, yo nací en Tegucigalpa, en la capital de mi nación, mi hogar. ¿Cómo es mi hogar? ¿Cómo fue ese hogar? Precioso, con una pareja que prácticamente ellos se dedicaron a amarnos. Y considero que si allí había amor, pues ahí estaba Dios. Y si estaba Dios, pues Él suplía todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria.
tenemos con mi esposo ya casi 54 años de casados. En esos primeros 10 años, años felices. Los siguientes 8 años, años de oscuridad, de tiniebla, porque mi esposo comenzó a hacerle caso al enemigo, realizando algo que a Dios no le parece. Los siguientes años, a partir de esos 8 hasta el día de hoy, victoriosos en Cristo Jesús. Dios ha permitido que en nuestro hogar tengamos 3 hijos maravillosos. Ellos nos han dado 7 nietos y 4 bisnietos. Imagínense lo que estamos disfrutando. Sobre todo esos bisnietos, porque tenemos un poco más de tiempo y estamos cada día disfrutando de las gracias y de las bondades que Dios tiene para ellos y para nosotros. Tenemos en esos 8 años de tiniebla momentos muy difíciles. Momentos en los que yo me creí inmerecedora de estar pasando eso, porque consideraba de que era una buena madre, una buena esposa y que tenía muchos atributos que podían tener a mi esposo agradado. Pero nosotros ya sabemos cómo el enemigo trabaja y muestra a los demás lo que a él le place, no realmente como los ojos de Dios nos ven a cada uno de sus hijos. Así es que comenzó la batalla, comenzó el querer dar a conocer a mi esposo que yo no merecía eso. Pero llegué a una conclusión, que lo mejor era divorciarme e irme a casa de mis padres, a la capital, y ahí continuar, ¿verdad?, mis estudios, realizar otras cosas que no las pude hacer antes. Me casé de 18 años, iba a cumplir 19. Mi esposo me llevaba varios años. Él estaba para entonces con 32 años. Ahora imagínense ustedes, había una pequeña diferencia y más sin embargo teníamos tiempos maravillosos y felices. Pero había algo, que Jesucristo no estaba en medio de nosotros. Ahí no había ninguna influencia espiritual que nos orientara, que nos dijera, no es este el camino, sino que este el que tienes que tomar. Ese sábado que yo había decidido que a la semana siguiente me iba de casa, llegué en la sala de nuestro hogar pensando qué voy a hacer la próxima semana. Voy a llevar a mis varones, que eran los que yo tenía para entonces, los varoncitos, y me voy. Yo no regreso a esta ciudad. Y fue así como planeé prepararlo todo para irme. Pero ¿cómo le digo a Roberto hasta de lo que va a morir? Porque yo tenía internamente guardado cantidad de cosas que yo no le había podido decir. Quiero hacerles saber que yo ni tonto le había dicho. ¿Por qué razón? Porque en casa de mis padres no lo había podido ver eso. Nada. Ellos eran especiales, eran muy lindos. Yo considero de que ellos peleaban, pero escondiditos, y no permitían que sus hijos se dieran cuenta de ningún altercado. Así es que yo no sabía cómo reclamarle a Roberto todo aquel dolor que internamente tenía guardado. Pero ese día dije, yo no me voy a Tegucigalpa sin antes decirle lo que él tiene que saber.
¿Y cómo hago? Pero el enemigo, como andaba como león rugiente buscando a quien devorar, me dijo, bueno, toma del bar, ahí tienes como el poder y tú vas a decirle lo que quieras. Y fue así como tomé una botella de gin, un tarro de jugo de naranja, hielo y comencé a tomar. Y a esperar a Roberto que llegara en la madrugada para decirle todo lo que estaba guardado. Pero cuando Roberto llegó en la madrugada, no le pude decir absolutamente nada, sino que llorar y llorar, nada más. Imagínense qué espectáculo. No le pude decir absolutamente nada, pero el lunes llegó una amiga muy amada y me dice, Eli, vengo a comunicarle que el día de mañana viene un siervo de Canadá que nos va a hablar sobre la identidad del Espíritu Santo. Créanme que sobre eso yo no sabía nada. Sabía del Padre un poco, así como el Padre Dios, sabía del niño en Navidad, sabía del crucificado en Semana Santa, pero del Espíritu Santo yo no conocía nada. Y le dije, ahí voy a llegar, claro que sí, ahí voy a llegar, pero el Espíritu Santo se adelantó porque sabía que no iba a ir. Y me dijo, no hay necesidad de que usted llegue, yo paso por usted. Y no me quedó de otra que esperar que ella pasara. Al llegar a ese lugar donde nos habían convocado, sí realmente sentí algo diferente. El ambiente era diferente y más que todo me comenzó a dar temor. Temor de que me preguntaran algo que yo no iba a saber. Así es que más bien lo que hice fue cerrar mis ojos y querer olvidarme de dónde yo me encontraba. Y al cerrar mis ojos tuve por primera vez una visión. Yo desconocía todo eso. Y comienzo a ver un campo lleno de flores bellísimas. Flores que sí las he logrado ver una que otra en el lago de Yohoa, en mi nación, que hay flores bellísimas que parece que fueran de cera. Y me asusté porque también veía un manto blanco que flameaba sobre aquel campo de flores con unas letras de oro que decían, te amo como a las flores del campo. Te amo como a las flores del campo. Y yo decía, Dios mío, yo estoy mal. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué estoy viendo esto? Y no me aguanté. Fui a donde la persona que me había invitado y le dije, mire lo que me está pasando. Yo estoy viendo eso en vez de estar concentrándome en lo que están diciendo sobre el Espíritu Santo. Y me dice, Eli, lo que pasa es que el Espíritu Santo le está diciendo que la ama. Y yo le creí, como una niña, y todavía le pregunté, ¿y eso se termina? ¿A dónde lo puedo seguir buscando? Entendí que yo lo que necesitaba era ese algo que me estaba mencionando, que tenían para mí. Y me dice, ¿tiene una Biblia? Sí, creo que sí. Y me vine a casa, me subí en una silla y bajé del armario una Biblia que habían pasado regalando en aquel entonces, la limpié y comienzo a abrir aquella Biblia y lo único que me decía era que me amaba. Cada vez que yo abría esa Biblia, lo único que leía era te amo. Y ahí fue ministrándome a través de ese amor en la palabra,
ministrándome Dios su amor, echando de mí todo temor, liberando mi vida sin yo darme cuenta y entendiendo mucho tiempo después que quien necesitaba ser libre también era yo. Fue precioso cómo pude en ese momento llegar a entender que tenía que cambiar, que tenía que dejar la programación que estaba establecida para mi vida y comenzar a practicar lo que se me estaba diciendo a través del Espíritu Santo. Fue lindísimo lo que Él comenzó a realizar conmigo. Recuerdo que el Espíritu Santo comenzó desde entonces a decirme: ora por tu esposo. En vez de rechazarlo y de buscar el abogado y todo lo que tenía en cuenta hacer, ora por tu esposo. Y yo le decía: pídeme que ore por cualquiera, menos por Roberto. Y seguía insistiendo, hasta que un día le dije: está bien, voy a orar, pero lo único que te voy a decir es que Roberto te conozca, que Roberto te conozca. No le pedí que le quitara a nadie ni le apartara a nadie, sino que lo conociera, y era la oración perfecta a través del Espíritu Santo, porque eso fue la sanidad y el complemento a poder realizar en esta oportunidad y poder decirles a ustedes lo valioso que es lograr llegar a ser orientada por el Espíritu Santo. Fue realmente maravilloso lo que pasó en esos 8 años. Vale la pena recordarles a ustedes en este momento cómo Roberto llegó a conocerme y traerme aquí a Choluteca. Él estaba trabajando en la Escuela Agrícola Panamericana. Él estaba encargado de todo lo que era veterinaria, zootecnia, impartía en esa ahora que es universidad, y necesitaban para entonces unas jóvenes que pudieran ser candidatas a reinas de la Escuela Panamericana. Y se acordaron junto con un ingeniero de que tal vez mis padres me podían prestar. Y sí, lo hicieron, pero cuando él llegó, a mí no se me olvida cuando lo veo, y lo que me impresionó fue el joven que iba con él, de verdad, era un peruano, y yo impresionada por el muchacho, y Roberto quizá pensó que era por él, pero Roberto dijo: con esta joven yo me voy a casar. La palabra tiene poder, y miren lo que sucedió hace 54 años. Pues estamos ya cumpliendo como casados, ¿verdad? Fue hermoso ese tiempo como reina. Siempre decían, el doctor se quedó con él, y pues vine a Choluteca y considero de que era el lugar donde yo tenía que estar, salir como Abraham de Ur para dejar su familia, dejar todo, venirme aquí a Choluteca sin conocer a nadie y comenzar a obedecer a un hombre, y después llegar al conocimiento del amado, de quien realmente nos cambia todo, por quien realmente nosotros realizamos todo, por lo que hemos cambiado y transformado nuestra alma, nuestro corazón. Por Él, por Jesús, he estado yo pasando
Eh, Falló fue él, ¿verdad? En ciertas cosas, y por eso les he compartido cómo yo reaccioné. En esta oportunidad yo quiero compartir que sí, pude seguir siendo orientada por el Espíritu Santo, mi amigo, mi amado, realmente que es, yo quiero contagiar ese amor maravilloso. Él es nuestro oxígeno y debemos de buscarlo día con día porque Él vivifica, Él cambia, Él realiza cosas maravillosas en las mujeres que los hombres y los demás quedan asombrados y deseando lo que nosotros tenemos. Fue así como yo puedo compartir que conozco a ese Dios de amor, a ese Dios de milagro y a ese Dios de perdón. Y cuando digo Dios de perdón, es porque Roberto ya estaba en Phoenix. Él había ido a un retiro, lo venían a impartir norteamericanos y lo hacían en el Honduras Maya, en Tegucigalpa. Y cuando él venía de regreso el domingo me dijo, se acercó a mí, yo estaba haciendo los alimentos del mediodía y se acercó y me dijo, Eli, yo te quiero contar mi vida de casado, contarte de esos 8 años que te hice tanto sufrir. Y le digo, pero ¿para qué si ya me la sé? Bueno, pues tú te la sabes por medio de mucha gente, pero yo te quiero contar hoy mi vida de casado. Y no me olvido que salí corriendo, me postré de rodillas en mi baño y le dije, Padre, si en este momento yo me voy a dar cuenta de algo que todavía yo no sé, te suplico que de mi interior solamente salga perdón. Y cuando salí me dijo Roberto, ayúdame a pedirte perdón. ¿Y por qué? Porque no solamente era una mujer, eran un montón. No solamente era un hijo, eran 2 hijos. Pero en ese tiempo recuerdo cómo traspasaba una luz especial por el cielo raso de nuestra habitación. Y no era más que el Espíritu de Dios fluyendo a través del perdón de Dios, el que olvida para siempre y puede sacar únicamente para beneficio de alguien, como hoy lo estoy haciendo y recordando. En ese momento Él me hizo ver que yo tenía que perdonar a los hijos fuera de matrimonio porque ellos no tenían culpa, que yo tenía que aceptarlos, abrirles las puertas de mi hogar, de nuestra casa. Y fue precioso como Él fue dándome a conocer que tenía yo que actuar. La joven, la hija de Él, es de las mejores de mi hija. Se llevan ellas muy lindo, han sucedido cosas muy especiales. El padre pues ha tenido oportunidad de realizar cosas que no lo hubiera hecho si no fuera por la anuencia mía y de ese espíritu maravilloso. Y conozco a ese Dios de milagro.
estaban teniendo hijos fuera de matrimonio. Yo solo tenía hijas. Y pensé, ya con Cristo en mi corazón, habiendo perdonado a Roberto, pensé, al venir una niña, pues va a ser un eslabón de amor y todo va a ser diferente, lo vamos a ver todo mejor. Y me voy al médico y me encuentra que tenía un tumor del tamaño de una naranja que impedía la concepción. Me voy a otro ginecólogo, de igual manera, el mismo diagnóstico, me dijo, quítese todo porque eso más bien le afecta. Y fui a otro todavía, pero para el mes de junio de ese año venía un siervo de la República Dominicana y había un retiro en Tegucigalpa. Y yo me fui buscando mi milagro, segura estaba de que algo iba a suceder. Y llegamos esa noche. Habíamos 200 damas. Y el que estaba presidiendo la asamblea, el siervo que vino de la Dominicana, dijo, tienen que bajar al crucificado de la cruz y permitir que Él llegue a ustedes. Óigame, ¿qué me costó bajarlo? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado y hecho para hacer ciertas cosas. Yo no lo podía bajar. Y empecé a orar y a orar en lenguas y era aquella cosa, una batalla prácticamente, hasta que sentí que Él estaba en mí. Y el siervo dijo, palabra de sabiduría. En este momento Dios me está diciendo que en este lugar hay una mujer que Él le está deshaciendo su tumor del tamaño de una naranja. Créanme que, bueno, yo lo tomé porque era yo en ese momento que estaba sintiendo como que se batía algo en mi vientre, como que si algo se hubiera puesto en una licuadora. Y yo sabía que algo me estaba pasando sobrenaturalmente. Y empecé, bueno, ya ustedes imaginan, a llorar, a creer, a decir cuánta cosa, agradecerle porque me estaba operando prácticamente. Esa noche me fui a casa de mis padres en Tegucigalpa y yo considero de que ellos pensaron que yo no necesitaba un ginecólogo, sino que necesitaba un psiquiatra, porque parecía una loquita contándoles a ellos algo que no tenía nada que ver, porque yo les decía, me operó, y ellos no miraban nada. Pasaron unos días y me fui al ginecólogo y recuerdo que sacó una lámina grandota, una radiografía, y me dice, Elinor, ¿qué ha hecho? ¿Qué le han dado? Nada, doctor, ¿por qué? Porque usted no tiene absolutamente nada. Después de unos días, un tiempito pasó y yo quedé embarazada de mi única hija mujer, María Amelia. Así es que ese milagro maravilloso, más muchos más, infinidad de milagros como cada una de ustedes puede tener. El milagro de la vida, el milagro de cada cosa que Él va realizando en nuestro hogar. Y conozco a ese Dios de amor. Él fue recogiendo cada una de las fracciones de mi corazón quebrantado. Él las fue uniendo como el alfarero perfecto que es Él. Él fue colocando cada pieza en el lugar perfecto.
y me hizo ver que no solamente Roberto tenía culpa, sino que también yo había cometido muchos errores, que tenía que enmendar, que tenía que amarme, porque las damas, las mujeres, nos equivocamos, nos descuidamos, nos olvidamos de nosotras mismas y nos dejamos de amar, hasta que llega Él y coloca cada pieza en su lugar. Comenzamos a entender cuánta cosa negativa hemos realizado, y fue permitiendo que el amor realizara una obra maravillosa en mi hogar, de manera que hoy mis bisnietas levantan sus manitas alabando a Jesús. Casi todos los días lo hemos logrado, el culto familiar en este encierro que hemos tenido, que lo hemos sabido aprovechar, que hemos entendido que es un algo que Dios lo ha permitido en su soberanía. Para muchos ha sido sumamente doloroso, pero quienes estamos expectantes y viendo el hacer, el querer de Dios en otras vidas, aprovechemos de la nuestra, que haga algo positivo, que haga algo como nos lo decía a un grupo de damas en noviembre orando, que nos iba a encerrar en casa y nosotros ni sabíamos nada de todo esto, para que mostráramos el infinito amor que le teníamos y que lo mostráramos a los nuestros. Y hasta después, aquella palabra, yo tenía que mostrar cuánto le amaba, soportando a los que tenía a mi lado, y ellos que viendo cómo me soportaban, cómo me servían, cómo hacían cuánta cosa para mí, y yo no hacía lo suficiente para ellos. Hoy ha sido un examen realmente el que ha realizado en mi vida. He enmendado en cantidad de cosas, errores que estaba cometiendo, que únicamente les ponía maquillaje, y yo creía que todo estaba muy bien, merecedora de ser atendida, sin hacer realmente lo que yo tenía que hacer. Un día hasta lloré porque se me habían olvidado las recetas, las empleadas no estaban, y yo decía, Dios mío, tantos años de ser servida, yo le enseñé a mis muchachas a hacer todo esto y ahora yo no sé cómo se hace cada cosa. Empezar a servir, empezar a hacer algo que significa decirle a Jesús, te amo porque estoy sirviendo a mi esposo, te amo porque lo estoy viendo diferente, te amo porque estoy viendo en él tu rostro. Ha sido hermoso para mí el poder deleitarme con el hombre que él ha puesto a mi lado. Desear que me lo guarde tanto tiempo, porque sí, realmente lo que significa el amor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, está en él, y lo amo y lo deseo eternamente. Así es que, aún con mis 73 años, saber y sentirme como una mujer joven, una mujer que me puedo dar a los míos, una mujer que me puedo dar a las damas de mi nación, que puedo recorrer los 18 departamentos, que puedo ver la cantidad de amor y gozo que se ha repartido a través de este ministerio en diferentes lugares, que Él me ha enseñado a bajar
para poder mostrarle a todas el lugar perfecto que Él tiene que ser colocado. Un día Él me dijo, tú no amas como yo quiero que ames, por tanto, no me puedes servir. Y fue tan tremendo el poder venir a casa y decirle entonces, enséñame a amar, porque yo no puedo como tú lo haces. Y mujeres, fue maravilloso como Él me pudo hacer saber que no podía servir a una anciana que estaba en una hamaca sin sus piernas, que se defecaba y se orinaba en el mismo lugar, y el olor me hacía sentirme mal, me asfixiaba, y estaba ministrándole la palabra, y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo, tú no amas, tú no me sirves. Y saber y entender que era una falsedad lo que yo estaba haciendo. Y le pedí de nuevo, llévame entonces la próxima semana y enséñame, pero quiero que seas tú el que me reciba junto con otra dama que fui. Y así fue. Cuando abrimos la puertecita de la covachita, se vino una fragancia tan exquisita que me dijo mi compañera, Eli, qué bárbara, se puso toda la loción. No, si no me puse nada. Es Jesús que nos está esperando. Y ahí comenzó el proceso de aprender a amar como Él ama para poder servir. Hoy Honduras flamea con una bandera de paz, con una bandera de amor. Nos han llamado de diferentes naciones. Me siento realmente muy feliz de poder servir. Hay veces tengo hasta 3 tiempos para servir en esta forma. Y realmente que es actividad plena, porque tengo que estar arregladita, tengo que estar, bueno, ha sido un trabajo arduo, pero maravilloso, porque he entendido qué es lo que quiere Él de mí, qué es lo que quiere que yo dé. Y quiero comentarles que no he dejado de llegar regalos lindísimos, sorpresas tremendas de las damas de los diferentes lados, hablándome, doña Eli, por favor, ahí le mando tal cosa. Ha estado mi casa llena de regalos, porque lo que se ha dado ha sido con el amor de Jesús. Ha sido un placer el poder estar y decir, San Salvador, el manto de Dios está sobre ustedes. Algo grande está sucediendo y ustedes ya lo están notando. Algo grande y positivo se está moviendo en los cielos de su nación. Aprovechen todo esto, combinándolo con el amor de Dios, para que selle positivamente el plan perfecto y divino del cielo. Les amo y me encanta el haber estado con todas ustedes. Veo campos lindos como los vi en mi nación, floreciendo. Mujeres bellas, esos son las flores. Mujeres bellas, rejuvenecidas, entendidas de los tiempos, para poder captar el anhelo y la visión de Dios, porque la visión es encontrar lo perfecto para servir a tu Dios. La bendición del Todopoderoso esté en cada hogar, con amor desde Honduras.
Orar. Está bien. Dios Todopoderoso, sea tu manto de amor en cada uno de los hogares representados, sea sobre cada mujer, exprimiendo el corazón de cada una de ellas y sacando lo que estorba y llenándolo de tu presencia santa y la sabiduría perfecta para que puedan realizar cada una de ellas el plan salvífico de nuestro Dios en sus hogares. Oh, gracias, gracias, porque se ha levantado un remanente entendido en ese lugar, un remanente capaz de poder entender cada uno de los planes y disposiciones y han podido lograr llegar al altar de sacrificio, llevando como piedra viva cada una de ellas el propósito, el mensaje, el anhelo de Dios. Gracias, mi Señor, porque las generaciones que se están presentando delante de ese altar cambiarán totalmente el panorama de lo que dejaron otras generaciones en su nación. Veo avenidas, veo lugares excelentes, veo limpieza natural y espiritual en El Salvador. Veo que la gente no corre en afán, en trabajo, en disposición, sino que fluye en el río de Dios, que los lleva en amor perfecto a la disposición, al hacer y el querer del Dios Todopoderoso. Sean todos ustedes, El Salvador, bendecidos, bendecidos sobreabundantemente. Gracias, Dios. Veo más unidad, organización en los hogares, apego y amor del bueno. Gracias, mi Jesús. Gracias, mis generaciones excelentes, pulidas con el cincel de Dios. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Rabaisaya, la Santa. Oh, Santo. Gracias, muchas gracias. Es una presencia deliciosa. Y esta misma presencia que yo percibo, ustedes ya la están viviendo en El Salvador. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias.